¿Qué es ser indígena? ¿Es ser campesino? ¿Es hablar un idioma prehispánico? ¿Es un conjunto de rasgos físicos que otros llamarían razas? No. El ser indígena en México fundamentalmente es una cuestión de carácter cultural. He contado la historia de un amigo mío, el que fue el guionista del Pantera, uno de los grandes cómics mexicanos. Él era panadero y tenía rasgos profundamente indígenas. Hizo el siguiente experimento. Me perdonan, los que ya lo hayan oído me van a disculpar, pero yo estoy convencido que la mayoría de los 247 que están en este momento viéndonos no lo han oído. Este señor, que era el guionista del Pantera, me contó esta historia. Un día se vistió de indígena, es decir, pantalón de manta, guarache, sandalias que dirían en España, camisa de manta, sombrero de palma, y se fue al Hotel del Prado, si mal no recuerdo, que era un hotel maravilloso donde estaba el mural de la tarde de la Alameda de Diego Rivera, que cayó durante el terremoto del 85. Fue al Hotel del Prado y dijo que era una habitación. Lo miraron con ese aspecto y dijeron: no, señor, no tenemos habitación, está todo ocupado. Sacó un fajo de billetes de este gordo y dijo: pues tengo para pagar, pero quiero una habitación en este hotel. Pues sí, pero no tenemos, vuelva otro día. Pasó por 3 o 4 hoteles, ninguno le quiso dar una habitación porque venía disfrazado o vestido, caracterizado como un indígena mexicano del centro de México, ¿no? De los que yo conocí en Guerrero, por ejemplo. Luego fue a 4 o 5 buenos restaurantes, dijo: quiero una mesa, lo miraron y dijeron: no hay mesas, está todo lleno. No, porque traigo para pagar. Y él se comportaba de una manera absolutamente educada, cortés, expresándose con claridad. No, sí, pues nosotros entendemos que tiene mucho dinero, pero no puede entrar. Y no lo dejaron entrar. Al día siguiente, se reía y al mismo tiempo era cabreante. Al día siguiente, como iba generalmente a trabajar, pues se fue con su traje y corbata y se fue al hotel y dijo: quiero una habitación. Sí, señor, como no, pues tenemos, la quiere con vistas a la calle o la quiere interior. Se fue por los hoteles y en todos lados le daban habitación. Se fue a los restaurantes y en todos lados le daban mesa. Su cara era la misma. Tenía un rostro claramente indígena mexicano, moreno, pero su cultura decía otra cosa en su ropa. Yo creo que así es como definiría a los indígenas. Y los indígenas en México generalmente son gente del medio rural y son gente que ha sido convertida en diversión en diversión y explotación para los que han venido a lo largo de los siglos en México, ¿no?